en el tema de la modificación del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, han sido los mismos especialistas como Fernando Tuesta, Martín Tanaca o Percy Medina quienes cuestionaban dicho artículo y pidieron su modificación. Asimismo, el titular de las portadas en los diarios fue que se había flexibilizado el tema del artículo 42 respecto de las dádivas, pero no se decía nada sobre la bancarización de los aportes superiores a una UIT, la figura de los comprobantes o recibos de aportación, la prohibición de aportar a empresas y a las personas jurídicas sin fines de lucro locales y extranjeras. Se ha dicho que se presenta una redacción contradictoria que pretende favorecer y seguir permitiendo los aportes de empresas sin siquiera apreciar que se está modificando la norma de la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Contrataciones del Estado. Es así, estimado presidente, porque si solo se modifica la Ley de Organizaciones Políticas, se sancionaría solo al partido político que recibe el aporte de la empresa, por lo que es necesario incluir la modificación a la Ley de Contrataciones en caso esta prohibición subsista. Se ha dicho que solo se exige el comprobante o recibo de aportación para aportes en especie, pero no se lee el literal A del artículo 30, que es clarísimo al establecer que están permitidas como fuente de financiamiento las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante, que no superen los 120 unidades impositivas tributarias, lo cual debe constar en el recibo de aportación correspondiente. Desde la academia hemos recibido múltiples sugerencias y aportes también. Fundamentalmente que las sanciones políticas por la comisión de infracciones graves, como las de recibir aportes de fuentes prohibidas y la emisión de informes dentro de la campaña electoral para la emisión de un voto informado. Por parte de la congresista Gloria Montenegro hemos recibido también sugerencias luego de efectuada la primera votación relacionadas a tipificar como infracciones graves el mal uso del financiamiento público directo, limitar a 4 por año las actividades proselitistas, impedir la entrega, así sea en eventos proselitistas, de bienes para consumo directo o indirecto, bebidas, alimentos que no superen los 12 soles y finalmente sancionar a las organizaciones políticas cuando alguno de sus candidatos no informen sobre sus gastos de campaña. Hemos podido también escuchar los aportes del Jurado Nacional de Elecciones a las sanciones políticas a organizaciones políticas y a que se proceda penalmente a quienes entreguen dádivas bajo la figura de flagrancia, independientemente del momento en que se tome conocimiento del hecho. Al respecto, es importante indicar que el tema del financiamiento ha sido abordado en 3 ocasiones en la Comisión de Constitución y en 2 oportunidades en este Pleno, en las cuales hemos planteado y analizado propuestas de varias organizaciones civiles y del Jurado Nacional de Elecciones, pero que para bien o para mal no tuvieron acogida, mucho menos consenso entre los grupos parlamentarios. Es preciso reconocer, señor presidente, que la Comisión de Constitución, bajo la presidencia de mi amigo y colega Miguel Ángel Torres, propuso en un primer proyecto de dictamen la figura de la suspensión de la inscripción de las organizaciones políticas por infracciones, pero lamentablemente esta propuesta fue rechazada. Respecto a la tipificación de la infracción del mal uso del financiamiento, el tema también fue propuesto a nivel de Comisión de Constitución, pero bajo la consideración que dicha conducta irregular es pasible de ser sancionada penalmente, se precisa que se trata de recursos públicos, no se estimó necesaria la incorporación. Finalmente, señor presidente, atendiendo al alto grado de sensibilidad que existe respecto de la modificación del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, estamos presentando un texto sustitutorio, mediante el cual se está disponiendo que si el bien que ha sido entregado, si la dádiva entregada supera las 5 UITs, se procederá directamente a imponer la sanción de exclusión. Es decir, mantenemos el criterio de gradualidad, pero tenemos en cuenta el criterio de lesividad o gravedad. Se está disponiendo que si efectivamente la dádiva es de una cuantía tal que podría tener la capacidad de quebrar la voluntad del elector, corresponde disponer directamente la exclusión, ya no siendo necesario que primero se ponga la sanción de multa, como ocurre con las dádivas que estén por debajo de este monto.
Para la mejora del país se requiere consenso, señor presidente, y lo perfecto a veces es enemigo de lo posible. La construcción de consensos para la aprobación de este texto sustitutorio ha sido ardua. Hemos trabajado muchísimas horas y mi agradecimiento al equipo de las comisiones, así como al de los asesores. Presidente, pido al Pleno la aprobación del texto sustitutorio que hoy traigo a colación. Gracias. Muchas gracias a la presidenta de la Comisión de Constitución. Habiendo sustentado las modificaciones para la segunda votación, vamos a darle la palabra según corresponda y cada bancada puede escribir a su... Si no hay ninguna... Empezamos con el congresista Gilbert Violeta. Yo le voy a pedir que apuntar la lista rápidamente para poder avanzar. Audio del congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, saludamos que se esté haciendo un esfuerzo por lograr un texto consensuado. Definitivamente el punto sobre el cual todavía existe un nivel de revisión es el referido a las dádivas. Y aquí lo que se está recogiendo es que en el supuesto de que exista una reincidencia de alguien que entrega dádivas, eso dé lugar a una exclusión del proceso electoral, lo cual es válido. Pero también se ha recogido de que, tratándose del primer caso, si es que en ese primer caso supera las 5 unidades impositivas tributarias, en ese supuesto también se genera una exclusión. Es válido la idea, es decir, de que haya una exclusión en el supuesto de que se produzca una dádiva en base a un parámetro, un límite determinado. Lo que nuestra bancada todavía observa es que el límite sea tan alto, es decir, que sea 5 unidades impositivas tributarias. Nosotros estaríamos en lo fundamental de acuerdo en este texto, pero sugerimos de que el límite baje a una UIT. Muchas gracias, congresista Violeta. La palabra el congresista Arce, Nuevo Perú, después congresista Velázquez, congresista Lescano. Esa es la lista. Gracias. Gracias, señor presidente. La reforma electoral tiene que ser un trabajo de consenso, pero sobre todo que nos ayuda a fortalecer la democracia, señor presidente. Hay una observación respecto a la multa que se le va a dar si es que se encuentra alguna organización política entregando dádivas, y en muchos casos ustedes conocen política, entregan dinero en efectivo. La sanción es que a la primera vez le van a sancionar con una sanción pecuniaria, 30 unidades impositivas tributarias, más o menos 120.000 soles. Yo me pregunto, señor presidente, ¿qué va a pasar el día que encontremos a candidatos regalando plata? ¿Es correcto que se le dé solo una multa pecuniaria? Es realmente grave, señor presidente, cuando hay entrega de dinero, cuando hay dádivas en política, porque se le está faltando el respeto al electorado. Considero, señor presidente, y pido a la presidenta de la comisión que pueda considerar una medida mucho más drástica. Si se encuentra alguien entregando dinero, tiene que ser inmediatamente retirada de la campaña política. No se puede permitir una sanción pecuniaria, porque para gente que tiene plata, y en campaña corre mucha plata, 120.000 soles puede ser el riesgo para repartir dinero, porque sabe que le van a encontrar entregando dinero y van a darle una multa pecuniaria. Pero si le retiran de campaña, eso sí es una sanción realmente que va a tener consecuencia. Otra observación, señor presidente, que también es muy importante considerar, es que las organizaciones políticas tienen la obligación de presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ante la OMPE, en el plazo de 6 meses después del año, la información de los diferentes aportes. Si queremos ser transparentes, esto tiene que tener un periodo mucho más corto, que garantice efectivamente ese control que debe haber en esos aportes económicos y en el manejo presupuestal que se hace de los partidos políticos. La idea, señor presidente, no es ahogar al partido político, sino también profesionalizarlo. Si organizamos una campaña política, si organizamos candidatos, la parte contable también es importante por transparencia. Porque hemos visto, y lamentablemente, en política ha habido financiamiento para después lucrar cuando sean gobierno. Y la forma de controlar es teniendo un control estricto en esos fondos, señor presidente.
La iniciativa es importante, vamos avanzando, pero pongamos en consideración, y vuelvo a reiterar, la necesidad de sancionar de la manera más drástica cuando se encuentre a candidatos regalando plata o entregando dádivas onerosas, como lo hacen en campaña política. Desvirtúa nuestro sistema democrático. Se aprovechan de la necesidad de las personas en zonas rurales, señor presidente. Termine, por favor, congresista. Presidente. En zonas rurales, señor presidente, hay muchas carencias y evidentemente, ante el regalo de dinero, van a orientar de determinada manera los votos. Y si la sanción solo es pecuniaria, si solo es una multa, lo van a hacer. Pero si retiramos al candidato y después una sanción al partido político, que podría llegar hasta el extremo de retirarlo del ROF, del registro de organizaciones políticas. En consecuencia, señor presidente, seamos mucho más drásticos y objetivos en ese tipo de relacionamiento, sobre todo para fortalecer nuestra democracia y que haya una verdadera representación. Gracias, señor presidente. A usted. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez, por Partido Aprista. Cédula parlamentaria. Presidente, este es un gran esfuerzo que se ha hecho para tratar de ir a un esfuerzo que tiene que ser transparentar el uso de los recursos públicos en el funcionamiento de los partidos políticos y en las campañas electorales. Qué bonito es hablar para las tribunas. Y quiero decir, en la experiencia, presidente de mi partido, que nunca ha sido sancionado por dádivas. Pero a mí me parece muy buena y saludable la gradualidad, porque se ha cuestionado indebida e injustamente, y lamentablemente lo digo por algunos que de repente no hacen vida partidaria, porque una cosa es ir en una lista parlamentaria y otra cosa es hacer una carrera partidaria. Entonces, cuando se habla de cuestionar de la rendición de cuentas después del proceso electoral, es que cuando uno está en campaña electoral hace política. Si uno quiere enfrentar a los poderosos o a los que tienen dinero, es cuando más política tiene que hacer. Los dirigentes y los candidatos tenemos que estar haciendo política. No estamos diciendo que no queremos que no se nos exija rendir cuenta, pero esto se puede hacer posterior. Fíjense, en manejo de los fondos públicos hay el control previo, el control concurrente en el Sistema Nacional de Control. ¿Son vinculantes? No, porque el más importante es el posterior. Aquí queremos hacer aparecer como que la política es una actividad de apóstoles. No, presidente, a mí me parece muy buena la salida de que dentro de los 6 meses posteriores al proceso electoral se rinda cuentas y hay sanciones. Sino lo que hay que hacer como legisladores, hay que aplicar siempre la racionalidad. El acto que se fiscaliza tiene que tener una racionalidad y una proporcionalidad con el castigo. ¿Qué perjuicio puede haber que después de terminar el proceso electoral se tenga que rendir cuentas? Claro que se tiene que rendir cuentas, pero estar en plena campaña electoral y que los que somos dirigentes de los partidos estamos en campaña, acompañando a nuestros candidatos, estar detrás del tesorero mensualmente en plena campaña, rindiendo cuentas, viendo la factorita, revisando el vale para que no vayan a observarnos, lo único que estamos haciendo es alimentando una burocracia indolente que no sabe de lo que son partidos políticos, como los organismos electorales. Entonces, a mí me parece muy bien y saludable la propuesta, es un avance. En el tema de las dádivas, ¿por qué se ha establecido la gradualidad? ¿No ha habido una campaña? ¿No ha habido una campaña sistemática diciendo que lo que se quiere es preservar de que algunos entreguen dádivas? Está bien, pero fíjense, tiene que haber correspondencia con la sanción. Hoy se permite que hasta por un monto superior a los 10 soles uno pueda entregar un llavero, un lapicero con la propaganda. Pero hay proporcionalidad, hay racionalidad entre si a algún candidato, quien fuere que sea, le entregan, lo ven entregando una donación de 30 soles para excluirlo de la campaña electoral. No, pues no hay racionalidad, pues. Sino que a veces actuamos por la pasión y no por la razón. Entonces la propuesta de la gradualidad me parece sensata. Si la dádiva en un acto único o en forma acumulada supera las 5 unidades impositivas tributarias,
evidentemente la sanción será la exclusión del candidato. Para que después no nos acusen a los partidos que no damos dádivas, no nos acusen que queremos sacar los candidatos por walkover. Porque eso se dijo en la última elección. Han sacado a 2 candidatos porque han querido beneficiar a tal o cual partido. A mí me parece absolutamente conveniente esta gradualidad. Y reconozco la honestidad del congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra de decir que esto es un gran avance. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y quiero terminar, presidente, diciendo que lo fundamental es la transparencia. Hay algunos con los que discrepo que dicen, no debe haber financiamiento privado. La democracia, para actuar, necesita financiamiento. Y no hay que mirarlo como una patología, porque algunos creen que es una patología de la democracia recibir un financiamiento privado. Patología es cuando la recibe debajo de la mesa. Pero cuando se transparenta a través de un depósito bancario, de la identificación de la persona que otorga ese aporte económico, a mí me parece que es parte de lo que significa el financiamiento de la democracia. No hay, ni en América Latina, ni en Europa, ni en Estados Unidos, una norma que impida el financiamiento privado del sistema político. Lo que sí hay son normas muy efectivas para garantizar la transparencia de ese financiamiento. Por eso, presidente, por eso vamos a apoyar este dictamen. Yo creo que este es un gran avance y ojalá que en las próximas semanas sigamos perfeccionando la legislación electoral para que podamos en mejores condiciones enfrentar los próximos procesos electorales. Nuestra bancada va a apoyar este texto sustitutorio que han trabajado los diversos voceros del Congreso. Gracias, presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano, Acción Popular. Presidente, el congresista Morales me ha pedido una interrupción. Congresista Se lo voy Morales, a conceder. ¿Cómo no? Tiene interrupción. Gracias, presidente. Pareciera que se entiende política ahora como una suerte de mercantilización. ¿Cuánto va a aportar una sola persona? Hasta 120 UIT. Estamos hablando de casi 486.000, medio millón. Y el país lo tiene que saber. Una persona puede dar medio millón, señor, para una candidatura. Nosotros estamos hablando de otra cosa, señor. Nosotros queremos que se debe hacer política libremente. Esto no es una competencia de quién tiene más dinero. Se puede dar además 30 soles, y decía mi antecesor, se puede dar 30 soles y no debe ser sancionado. Estamos hablando de política como lucha de ideas. Y a entender una política lucha de ideas, solo aquellos que no entienden la política como tal pueden dar fe de que esto es correcto. Es decir, que esto decir de acá que esto es normal, regalar, es inaudito. ¿Dónde puede que pare? Y el país lo tiene que saber quiénes son los que proponen y defienden esto. La segunda interrupción, a cuenta del tiempo. Para concluir, presidente, y yo agradezco al congresista Lescano por el tiempo, dice que se puede sancionar de manera administrativa. ¿Qué sanción es esa? ¿A usted le va a sancionar a una persona que tiene millones y que sea capaz de invertir? ¿Para qué? ¿Para ganar después otros contratos y estar dentro de la corrupción? ¿Con sanciones pecuniarias? Si eso es lo que le sobra. Creemos de que ese no es el camino si pensamos en democracia, presidente. Entender la política militante a partir de posiciones y contraposiciones de ideas, incluidas las luchas en las calles, son posiciones en las que no quepa de ninguna manera la intervención empresarial, la intervención económica con dádivas, presidente. Estamos en contra de esta ley de dádivas, presidente. Muchas gracias, congresista Lescano. Gracias, presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, señores congresistas, con esta ley simplemente estamos sometiendo al poder político al poder económico. Con esta ley, señores congresistas, estamos manteniendo el statu quo, los vicios que tiene la democracia en el Perú, donde se pretende muchas veces comprar los votos, donde hay un sistema, señor, que ha permitido a este país tener 4 presidentes acusados de corrupción, precisamente por recibir dinero
determinadas empresas, y muchas de ellas empresas corruptas y muchas de ellas empresas extranjeras. Este informe, señor, o este dictamen que nos trae la Comisión de Constitución mantiene estos vicios, señores parlamentarios, agrava incluso los vicios que hoy día estamos viviendo. En la primera parte, en el artículo 31, fuentes de financiamiento prohibido, el dictamen dice que está prohibido precisamente recibir dinero de empresas. Pero si ustedes ven más adelante, en el artículo 30A, los congresistas, los presidentes regionales o gobernadores, los alcaldes, los candidatos al Parlamento andino, todas esas autoridades cuando sean candidatos van a poder recibir dinero de empresas. ¿En qué quedamos entonces? ¿En qué quedamos? ¿Recibimos dinero de las empresas o no recibimos dinero de las empresas? Señor presidente, que no se debe recibir dinero del poder económico. Porque el gobernante, sea congresista, presidente regional o alcalde o parlamentario andino, y además el presidente de la República, quedan hipotecados a esos intereses. ¿O no es verdad? ¿O no es verdad que muchos grupos políticos de congresistas que están sentados aquí en este Congreso han recibido dinero de las transnacionales? Han recibido dinero de las transnacionales. No es verdad que les piden favores políticos para mantener sus intereses económicos. Si es verdad. Entonces el poder político, señor presidente, queda hipotecado. Hipotecado. Con las manos amarradas para no poder hacer los cambios que necesita el Perú. Estamos manteniendo eso, colegas. Culminó, congresista. Ya le he dado un minuto adicional. El último minuto para poder pasar a los demás oradores. Gracias. Se dice que las empresas ya no van a aportar ni siquiera al presidente. Falso. Lo van a hacer a través de estas personas jurídicas sin fines de lucro extranjeras. ¿O no conocen que los grandes bancos tienen sus fundaciones? ¿No conocen que las empresas de telefonía tienen sus fundaciones? ¿No conocen que las empresas mineras tienen sus fundaciones en el extranjero? Y a través de esas fundaciones, personas jurídicas no lucrativas van a seguir entregando dinero a los grupos políticos. Están diciendo, señor presidente, que luego de concluido, dentro de los 3 años, concluido un proceso electoral, recién la unidad de inteligencia financiera va a ver quiénes han entrado con lavado de activos al poder, al Congreso, a los gobiernos regionales, a los municipios. Después de que ya esos señores, esos lavadores, se han convertido en autoridades. No tiene ningún sentido. Este dictamen es altamente contrario, señor, a los intereses del Perú. Este dictamen, señor, no... Ok, congresista, muchas gracias. Congresista Rosas, tiene el uso de la palabra, creo que le iba a dar alguna interrupción. No, María Elena, al final le voy a dar. Al final. Presidente, yo creo que aprobar este proyecto de ley se convertiría realmente en una situación en que las elecciones, el proceso político se va a convertir nada menos que un festín. Y lo digo así porque, presidente, aquí se van a empoderar todos estos que creen que la plata viene sola, se van a empoderar los que creen que hay plata como cancha, y se van a empoderar aquellos donde dice aumentar a Keiko 500 o aquellos donde dice OH. Esos se van a empoderar, presidente, con esto. Y lo que tenemos que hacer ahora es precisamente cuidar eso. Y lo que tenemos que hacer frente al grito de los compañeros de Fuerza Popular, estoy hablando
lo que ustedes también deberían de hablar. Ustedes deberían estar en este momento a que se... Congresista, diríjase a la mesa, no es un debate del frente al frente, diríjase por favor a la mesa. Lo que tenemos que hacer es realmente, presidente, es investigar todos estos casos. Y estos casos vienen, presidente, por toda esta situación en la cual se ha hecho en plenas elecciones o anterior a las elecciones, pero en provecho de estos privados y estas empresas que quieren invertir para ganar, pero no para ganar lícitamente. Y por eso es que tenemos el problema de Odebrecht, por eso es el problema que tenemos con Graña y Montero, que acá quieren ocultar, y por eso es el problema que tenemos cuando hay gente que pide acá exoneraciones tributarias para tal o cual empresa, porque después se van a pagar. Y por eso a nosotros nos parece que, por ejemplo, el artículo 30, en el inciso B, dice: los ingresos obtenidos por la realización de actividades proselitistas provenientes de aportes en efectivo debidamente bancarizados o de contribuciones que permitan identificar a los aportantes y el monto del aporte con los comprobantes correspondientes, hasta 250 unidades impositivas tributarias. Es decir, señor presidente, 1 millón por actividad, 1.012.500 soles por actividad. Eso significa, como al empezar dije, un festín de dinero que no se va a saber cómo se ha otorgado y cómo se consigue. Y eso precisamente, señor presidente, lo que nosotros los del Frente Amplio queremos acabar. Y queremos acabar porque el poder político se va a someter al poder económico, al poder de las transnacionales, al poder de quienes invierten en el gobierno y a convertir el gobierno en lo que está ahora en este momento, donde todo el mundo quiere recuperar, como quieren recuperar en Cunturuasi, no con el aeropuerto del Cusco, como lo que quieren recuperar de otras formas ilícitas. Y por esa razón, señor presidente, Ya culminó, congresista, 1 minuto adicional para que culmine. Por esa razón, señor presidente, nosotros los del Frente Amplio queremos una organización de carácter popular en la cual desde los movimientos locales y regionales se pueda hacer política y se puede organizar el poder desde las bases, no solamente desde el poder político, sino desde el poder económico, sino desde el poder político y desde las alternativas de la democracia participativa, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Chihuán. Me solicita una interrupción el congresista Becerril. Las dos, por favor. Las dos interrupciones, presidente. cómo no, congresista Becerril. Gracias, presidente. Es increíble la desvergüenza que tienen algunos congresistas del Frente Amplio. Hasta el día de hoy, ninguno de ustedes, y lo señalo, ninguno de ustedes ha cumplido con presentar sus informes de gastos de campaña en esta última elección. Ninguno, señor, ninguno. ¿Ya? A través de la mesa. Resulta también increíble que la candidata Verónica Mendoza, que ha traído a estos pseudoizquierdistas acá a este pleno, ha recibido dinero de Venezuela. La corrupta Verónica Mendoza está en las agendas donde ha recibido dinero conjuntamente con Nadine Heredia Alarcón. Así es que no vengan acá a querer hacerse los santitos. Bien que han recibido plata corrupta, den cuentas al jurado, den cuentas a la OMPE, porque no tienen autoridad moral mientras no cumplan con la ley. Ustedes están hipotecados a la Venezuela chavista y al dinero sucio de Odebrecht. A ver, señores congresistas,
A ver, señores congresistas, cuando empezó el debate sobre la ley de financiamiento, un parlamentario hizo alusión a bancadas del frente, a líderes de la bancada del frente. Entonces, si hacen alusión, no esperen una respuesta que no sea política. Yo les pido que nos centremos en el debate. Si alguien va a hacer alusión a temas que no son del debate, sino hablar de otro tema, va a tener que tener, obviamente, respuesta como corresponde. Ha pasado lo mismo hace un rato. Está con la palabra la congresista Chihuán. Yo les pido que se centren en el debate y si no quieren que sean aludidos, no aludan. Gracias, presidente. Se cuestiona siempre que se limite ser postoras a las empresas que aporten a organizaciones políticas, además de la prohibición de aportar. Pero, sin embargo, no se dice que pese a esta prohibición, materialmente sigue siendo posible que una empresa haga caso omiso y aporte. En ese sentido, presidente, ¿acaso no cabe que solo se sancione a la organización política? A nuestro juicio no. Es necesario también, para que la medida cumpla con su finalidad disuasiva, que se establezca una consecuencia jurídica que se aplique a la empresa que aporta a pesar de la prohibición, aunque algunos muchas veces se olviden de borrar los nombres de estas empresas que aportan en ciertas agendas. Gracias, presidente. Tiene la palabra con esta Alejandra Ramayo. Presidente, ahora se dice que este dictamen no es lo que el país necesita, pero acá hay un círculo que se llama el círculo de las medias verdades, de los que no quieren contar la historia completa, y no me voy a referir a nadie en particular. Lo que no destacan, presidente, es que este dictamen está tipificando claramente varias infracciones y era algo que no se contenía en el anterior dictamen. El primero, por ejemplo, se prohíbe que personas jurídicas que tengan fines de lucro, sean nacionales o extranjeras, aporten a las organizaciones políticas. Eso nos hace prever el tema lavallato, sí o no. Por supuesto, eso está contenido en este dictamen, presidente. Se prohíbe que las personas, además condenadas por delitos graves, puedan aportar a las organizaciones políticas. Y no solamente eso, presidenta, sino que después de haber transcurrido 10 años, esas personas no van a poder aportar a campaña política alguna. Y eso es importante y eso no lo dicen, pero está contenido en este dictamen. Contiene además que hay un tope diferenciado y menor para los aportes que reciben los candidatos de 60 UITs. Se prevé, presidente, que ahora cada candidato al Congreso o al gobierno regional